Escuchábamos en el Evangelio de hoy esta pregunta que le hacen al Señor los fariseos y los herodianos, queriendo captarlo con la respuesta que vaya a decir, ¿no? Lo ponen en una encrucijada o en una calle sin salida, ¿no? Y de modo que si decía que había que pagar tributo al César, lo que estaba diciendo era que el pueblo se tenía que someter al César, al Imperio Romano. Si decía que no había que pagar, parecía como que estaba fomentando la rebelión contra los romanos. Por eso parece que lo ponen en una calle sin salida. Pero el Señor, con la respuesta que da, abre una luz, o sea, enciende una luz y muestra o abre una puerta que parecía que estaba cerrada o que en principio no parecía que existiera, ¿no? No es que nos dé una tercera opción, no, sino que con la respuesta que el Señor da, muestra que al César hay que darle lo de César, es decir, que hay bienes que el hombre ha creado y hay que dárselo al hombre, y los bienes que Dios ha creado hay que dárselos a Dios, ¿no? Que las dos, tanto pagar al César como darle a Dios lo que le corresponde, no son contrapuestas, siempre y cuando a cada uno se le dé lo que le corresponde, ¿sí? Si al César se le da lo que le corresponde, el tributo, le dirán hoy el dinero, pues entonces no va contra darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y también si a Dios se le da lo que es de Dios, pues no va contra pagar el tributo al César, ¿no? Y el Señor, cuando da esta respuesta, también abre en nosotros una luz o una puerta en la que muchas veces nosotros nos encontramos como en esa encrucijada, ¿no? Porque pensamos, ¿no? Bueno, y hay que obedecer a la autoridad, ¿hasta qué punto hay que obedecer? O vemos que obedecer a la autoridad va contra la obediencia a Dios, ¿no? Bueno, si yo obedezco a mis papás, entonces no obedezco a Dios, pero si yo obedezco a Dios, pues no obedezco a mis papás, o si tengo que hacer las dos a la vez, pues nos ponemos como si estuviéramos en esa encrucijada. Y el Señor mismo nos muestra con su propia vida que no estamos en esa encrucijada, no solamente por como hoy lo responde, ¿no? Sino que el mismo Señor fue a pagar tributo del templo, o pagó el tributo del templo, ¿no? Recordemos cuando el Señor le dijo a Pedro que vaya y pesque, y sacó un pez, y del pez tenía que sacar una moneda para pagar por los dos, ¿no? Y se lo dijo cuando él, siendo el Hijo de Dios, estaba exento de ese tributo. Sin embargo, fue y lo pagó, ¿sí? Entonces él, pues, pagó no al César, sino que pagó en el templo lo que los otros deberían pagar, y él, estando exento, lo pagó. Por tanto, muestra que era la voluntad de su Padre, pues, dar en ese momento lo que correspondía al templo, pero él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y por ahí, ¿no?, el Señor ya nos empieza a mostrar cómo nosotros debemos vivir. O sea, que a Dios le debemos dar la obediencia de sus mandatos. Cuando yo obedezco los mandatos de Dios, el Señor estaba obedeciendo a su Padre y hacía todo cuanto su Padre quería. Pues cuando yo obedezco los mandatos del Señor, yo le doy al César lo que es del César, ¿sí? Le doy a él lo que le corresponde. No lo desautorizo. Por tanto, el Señor nos invita a estar constantemente buscando su voluntad. Él que sabe quiénes somos, ¿no? Y en esto nosotros debemos como lanzarnos, ¿no? La voluntad de Dios para nosotros, o sea, en cada uno de los hombres, es una travesía. Hay que lanzarse a recorrer ese camino. En el caso del matrimonio, recuerdo un matrimonio, son unas personas que se habían casado, que les habían dicho, un sacerdote les dijo que no escogieran la casa, ¿no? Sino que le pidieran a Dios qué casa y en qué lugar quería el Señor que los pusiera. Y bueno, ellos se pusieron a rezar, esperaron, pero claro, había que definir el lugar, o había que definir la casa, ya se acercaba el tiempo, y sin embargo el sacerdote les insistía, no escojan, ¿no? Esperen que el Señor les dé. Pues bueno, el Señor les dio una casa y les mostró el lugar,
Y ahora ellos, pues teniendo esta situación en la que no todos podían participar de la Santa Eucaristía y comulgar, el Señor los puso en un lugar donde el sacerdote les concedía la gracia de celebrar la misa todos los días. Y como en cierta manera estaba permitido a algunos pocos, pues el Señor les concedió poder comulgar todos los días, en este tiempo en el que sabemos que no era fácil, no era posible para todos. Y bueno, el Señor les dio ese lugar, pero ellos se arriesgaron a vivir en la voluntad de Dios. Eso es un ejemplo de un matrimonio, ¿no? Pues joven, pero también sucede en la vida consagrada. Cuando alguien tiene ese deseo de entregarse al Señor, en cierta manera a veces entra en un conflicto. Bueno, y yo tengo que obedecer a mis papás, pero si yo entro a la vida consagrada, o sea, si yo soy religioso y mis papás, ¿qué pasará con eso? ¿Sí? O incluso los mismos religiosos que ya han respondido, bueno, y ahora yo estoy aquí, pero mi papá mira que se enfermó, mi mamá y mis hermanos, y ahora ¿cómo van a ser ellos? Entonces entramos como en esa situación, decíamos, de calle sin salida o encrucijada, que parece que obedecer a los papás o darle lo que le corresponde a ellos entra en conflicto con la voluntad de Dios, ¿no? De darle a Dios lo que es de Dios. Y el Señor hoy nos responde que debemos seguir sus mandatos, debemos obedecerle a Él, pero no sintamos de que estamos, cuando Dios nos pide lo que Él nos ha dado, como que si nos está quitando algo, ¿no? Porque alguno podría decir, bueno, yo siento que veo que Dios me llama a la vida consagrada, pero claro, y mis papás, como si Dios te está pidiendo la vida y te está quitando los padres, o incluso sientes que te está quitando la vida, ¿no? Que te está quitando algo que te ha dado. No, el Señor mismo es el que nos ha creado. Y cuando Dios nos creó amándonos. ¿Y qué quiere decir que nos creó amándonos? Es decir, que Él, siendo bueno, ha comunicado el bien a sus hijos. A toda criatura que Él iba creando, siempre le comunicaba lo bueno, porque el bien es difusivo por sí mismo, es decir, el bien comunica el bien. Y Dios, pues que no tenía, o sea, en Dios no hay otra cosa mejor que Él, pues se comunicaba Él mismo. Entonces, cuando nos ha creado, nos estaba comunicando algo bueno de Él mismo. Y cuando nos comunicó, nos creó para también hacer lo mismo, porque no hay otra mejor cosa que amar, que entregarse. No hay otra mejor cosa que poder darle al otro el bien. Y el bien es Dios. Y entonces, pues así nos ha creado a cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo como una imagen, ¿no? Es como en un jardín de muchas flores. Algunos los ha creado para hacer rosas. Y la rosa tiene la particularidad que es muy bonita en el color, pero también da un perfume. Otros lirios, pues bueno, con su pureza mostrarán la gloria de Dios, es decir, lo bueno que es Dios. Pero otros serán violetas, pues en ese jardín hay muchos, pero todos comunican algo bueno que Dios les ha comunicado, que Dios les ha transmitido. Pues el Señor que nos ha creado sabe qué es lo que tenemos que comunicar, cómo nosotros podemos comunicar el mejor bien a nuestros padres, porque Dios no nos dice que le desobedezcamos, dice que le honremos. Y cuando Dios nos dice que le honremos, es decir, que podamos darle a nuestros padres todo el bien que Dios quiere darle a través de nosotros. Si en algún momento yo me reservo, es decir, que no quiero comunicar eso por miedo o por lo que sea, o porque, como decía hoy San Pedro, hay errores, es decir, teorías que van contra la misma naturaleza humana, o teorías que en lugar de abrir nuestro corazón a amar más, nos cierran, pues en ese momento yo no le puedo dar a mis padres o a la persona que Dios me ha encomendado todo el bien que Dios le quiere dar. Y por eso a través de mí no se va a poder mostrar el rostro de Dios. Y entonces nosotros debemos confiar en el Señor. Porque cuando el Señor me dice un mandato, me da su voluntad, me manifiesta su voluntad, no es para quitarme algo, no es para hacer, no, es porque Él sabe cómo puedo yo amar más, cómo puede ser mi amor más perfecto. Y por eso me da un mandato, porque sabe por qué camino debo yo ir andando para que pueda amar más. Y ese amor perfecto, crecer en la madurez del amor, pues es ser santos. Cuando llegamos a la plenitud del amor, a la estatura de Cristo, pues entonces es cuando vivimos esa santidad.
Y por eso nosotros debemos estar constantemente confiándonos en la mano de Dios, guardando su palabra, obedeciéndole. Porque cuando yo guardo sus mandatos, sus preceptos, le estoy dando toda mi voluntad. Y a la vez que doy toda mi voluntad, le estoy dando gloria a Dios. Por tanto, estoy dándole a Dios lo que es de Dios, su gloria. La gloria que Él me ha querido compartir y que a la vez le pertenece a Él, ¿no? Pues es así que el Señor quiere que en cada momento nosotros no solamente estemos haciendo lo que nos mandan, sí, como si los hijos hicieran lo que nos mandan sus papás. Es que eso no es obediencia, eso no es amor. No, es amar y desear en cada momento lo que Dios desea de mí, lo que Dios quiere de mí. Estar libre, totalmente libre de todo apego, porque el Señor me ama. Y a la vez, pues con mi voluntad, someterme a sus designios, ¿no? Como la Virgen María decía: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No ser esclavo de las cosas del mundo, sino ser esclavo del Señor, que nos hace libres. Pues también nosotros, queriendo, deseando y amando lo que Dios, Dios hace en nuestra vida, es como nosotros podremos vivir constantemente en la gloria de Dios, glorificando al Señor, pero a la vez también como nosotros podremos vivir en este mundo, aquí en la vida terrena, libre de toda atadura que hace que nosotros no podamos amarle, ¿no? Y pues, por tanto, llegamos a esa santidad, a esa perfección en el amor. Démosle gracias a nuestra Madre Santísima porque nos concede esa gracia, nos enseña y educa constantemente a guardar los mandatos del Señor, y pues que también ella nos concede esa gracia de que la palabra de Dios esté constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos obedecer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.